Y vamos a ver los ejemplos de, de este módulo 9. Entonces vamos a abrir dentro de nuestra carpeta de ejemplos, en este caso el módulo 9, laboratorios, el módulo 9, perdón, de las expresiones lambda preconstruidas. Y en examples, en ejemplos, ahí tenemos el de ventas 09. Este es el que vamos a abrir. Dentro de este proyecto tenemos varios elementos. Uno de ellos ya los conocemos del otro módulo, la de Buyer, la clase Buyer, que tiene información del comprador como su nombre y el tipo de comprador, que dependiendo del tipo de comprador veíamos es el descuento, que también tenemos ahí el estado, un menú de los diferentes estados, en este caso manejando 3 tipos de estados: California, Colorado, Massachusetts, y el tipo de impuestos por estado. Y nuestra clase principal, que sería la de ventas, que tiene las propiedades con las que hemos estado trabajando. Veíamos también el builder, que me permite crear un objeto con estas propiedades. Aquí tenemos para cada una de sus propiedades un método build. El constructor, que precisamente recibe al builder para poderlo crear. Los métodos de acceso de las propiedades, los getters, de las diferentes propiedades. Y posteriormente la parte de ordenamiento, de impresión, que me regresa una cadena con los datos de la venta. El print summary, que nada más me va a estar imprimiendo a consola los datos importantes: el ID, el vendedor, el comprador, el producto, el estado, el monto y la fecha. El objeto getSummaryString, que me lo regresa como una cadena, y la sobrescritura del método toString, que habíamos comentado anteriormente, y el método que me permite crear varias ventas con su información, una lista de ventas, una colección de ventas, que también lo ocupamos en el módulo anterior. Es el código que vamos a tener. Entonces, si nosotros checamos, aquí tenemos el predicate, el ejemplo del predicate, el A01 predicate con su main. Entonces lo que tenemos aquí es precisamente, veíamos en los slides, definir a la variable de tipo predicate, que va a estar ocupando una venta. Y lo que va a estar haciendo es evaluando si el estado es Massachusetts. Me va a dar verdadero o falso, dependiendo de si cumple o no cumple con esta condición. Entonces, una manera de ocuparlo, decíamos, es con el filter, trabajando con un flujo, el filter, y le paso la variable de tipo predicate, en este caso internamente es una expresión lambda, y aquellos que cumplan se va a imprimir su información. Y la otra manera es directamente, a lo mejor con un for normalito donde lo necesitemos, mando llamar a mi variable de tipo predicate a su método test, le paso la variable, en este caso tiene que ser de tipo ventas, y si cumple la condición ejecuta su if asociado, el código del if asociado. Entonces me estaría imprimiendo la información. Entonces estos dos me van a estar arrojando finalmente la misma información, ocupándolo con un filtro o utilizándolo a través de la invocación del método test. Si nosotros probamos, vemos la información. Entonces aquí me regresó 4 registros, los que son de Massachusetts, las ventas asociadas, y acá también me regresó esos mismos 4 registros de Massachusetts, sus ventas asociadas. Entonces esta es la manera en que se ocupa el predicate. El consumer, comentamos que el consumer me permite definir un método a ejecutar. Entonces lo mismo, tenemos nuestra lista y defino al objeto consumer, que en este caso se va a llamar buyer consumer, que lo que va a hacer es ejecutar, imprimir en consola los datos de esa venta, el ID y el comprador, el nombre del comprador. Entonces, ya que tengo a mi consumer, lo puedo estar ocupando en un flujo
Y entonces, ya que se va a ejecutar por cada uno de los elementos que encontró, lo que va a revisar es precisamente esto: imprímeme sus datos. O lo podemos ocupar de esta otra manera, en este caso nada más a un elemento, al primer elemento de mi colección, la primera venta, también lo va a imprimir. Entonces, si vemos la ejecución de este código, aquí tendríamos acá arriba la parte de recorrer a todos los elementos. Me mostró la información de los datos del ID, el comprador de cada uno de los. No se está ocupando ningún filtro, entonces serían todas las ventas que tenemos, y aquí pues estamos mostrando solamente la primera venta. Aquí no se está ocupando ningún filtro. No quiere decir que no se pueda manejar. Si yo quisiera estar manejando algún filtro, pues precisamente lo invocamos y yo le podría estar indicando: bueno, pero no me proceses todos, sino solamente los que su ID, su get tax ID sea mayor a 18. Entonces tenemos nuestro flujo. El consumer se ocupa ya hasta que se va a procesar. Aquí yo podría tener también un predicate, definir mi variable predicate, poner esta definición y ocuparlo aquí. En este caso puse la expresión lambda directamente. Si ejecutamos el código, entonces en este caso me va a traer solamente los compradores de ID o las ventas, mejor dicho, del ID mayor a 18. A partir del 19 me lo está poniendo, lo está consumiendo, me está poniendo los datos de cada una, y en este caso la primera venta, el 11 que teníamos. O acá pudiéramos también estar trabajando con algún otro elemento siempre y cuando exista. En este caso pues el quinto elemento sí existe, lo ejecuto y este sería el quinto elemento. El otro ejemplo que tenemos es con el function, hacer una conversión. En este caso mi conversión va a ser de tipo venta a tipo cadena. Y entonces cuando yo tenga un objeto, lo que va a hacer es, cuando me lo convierta a cadena, me va a regresar el nombre de la venta. Entonces aquí se está trabajando con la primera venta. Mandamos llamar al buyer function, el punto apply, para que me haga la conversión, y este sería el resultado. Lo que me estaría haciendo es regresarme el nombre del comprador, en este caso Acme Electronics. El supplier habría que ver dónde lo necesitamos realmente, es poco utilizado. Es crearme un objeto. La funcionalidad del supplier es crearme un objeto, le indico el tipo de datos del objeto que me va a estar generando. Entonces, en este caso, lo que va a hacer es crearme una nueva venta, mandando llamar al patrón builder, creándome una nueva venta con esta información: el ID 101, la persona de ventas John Adams, el comprador Price Code, y así sucesivamente. Entonces, esta venta que me va a generar se ocupa aquí. Tengo mi variable de tipo supplier. Entonces invoco con su método get a que me cree el objeto. En este caso son datos fijos. Podríamos también hacer que fueran en algún caso variables, aunque no las podemos recibir aquí como parámetros. La definición de la interfaz es que este no recibe parámetros. Si fueran datos variables, en alguna parte de nuestro código tendríamos que estar haciendo lo necesario, a lo mejor un consecutivo. Tengo una variable global y hago un cálculo de esa variable, tráeme el siguiente número, o tráemelo de la base de datos, la información, conéctate a la base de datos y tráeme un nuevo elemento, genéramelo de forma aleatoria. Entonces, una vez que me lo generó, lo voy a agregar a la lista, y cuando recorra yo la lista, pues va a estar ese elemento. Si nosotros ejecutamos este código, aquí al final va a estar el nuevo elemento, que fue el 101, el ID 101, con esta información. La función primitiva, en este caso, me va a convertir a doble. Vamos a estar ocupando tu double function. Entonces tengo un objeto
y me lo convierte a doble, me lo va a procesar con su descuento generado. Entonces aquí lo estamos mandando llamar sobre el primer elemento. Lo estaremos invocando de esta manera. Si nosotros ejecutamos este código, este sería la información. 600 es lo que me estaría arrojando. Aquí pues, tenemos este otro dato, esta creación. Me traigo el total por la tasa de descuento. Si yo desplegara aquí lo que me está arrojando, aplicando la conversión a doble, entonces si yo despliego el tax, nuestra variable tipo tax, y corremos nuestro código, lo que me va a estar dando son 5400. No la tasa de descuento, sino aquí la tasa de impuesto. Es lo que tendría que estar pagando de esa transacción. Y tenemos lo contrario de un objeto primitivo, convertirlo a un tipo complejo, a un objeto. De una variable primitiva a un objeto. En este caso va a ser la conversión de doble a cadena. Entonces recibo un parámetro, ese parámetro lo voy a multiplicar por 20 y me lo va a convertir a cadena. Si nosotros vemos el resultado, la conversión de este 20 a cadena me va a dar 60 por esta operación. Ya cuando ocupamos conversiones a primitivo o de primitivo a objeto, ya será nuestra lógica de negocio. ¿Qué hacer para regresarme valor? ¿Qué significa para mí que yo una persona la convierta a entero, por ejemplo? A lo mejor una persona, si la convierto a entero, me regresa a su edad. Pero ¿qué tener si yo tengo un entero y convertido a persona? Pues a lo mejor no tiene mucho sentido. O podría ser que internamente, si yo tengo un entero y lo quiero convertir a persona, que tenga mi código de que me busque ese entero como ID de la persona y me regrese los datos de esa persona. Tendría que tener código que se conectara a la base de datos al momento de hacer la conversión. Ya dependerá de mí si me es viable o es útil tener esas conversiones, pero las interfaces de Java me permiten manejarlas. El binary, el bPredicate en este caso, vamos a estar manejando un predicado con dos datos. Entonces está definiendo el bPredicate, un objeto de tipo ventas y una cadena. Entonces del primer objeto de ventas, se va a traer el estado y la cadena asociada a ese estado y la va a comparar contra el segundo parámetro. Entonces si nosotros probamos, mi primer parámetro del objeto de tipo ventas sería el first, el primer elemento, y el estado que voy a probar sería California. Entonces me va a decir, a ver, la primera venta es de California, me dice verdadero, sí cumplió. Si yo le dije, a ver, la octava venta es de California, en este caso no, la octava venta no es de California. Si nosotros viéramos, a lo mejor si vuelvo a desplegar aquí todos los datos, bueno, aquí, perdón, ya lo estaba filtrando, voy a omitir este filtro para saber todos los elementos que tenemos. Entonces esta es mi primer venta, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y la octava venta de Price Cup no es de California. Vamos a ver, trayéndome no nada más ese dato, sino mostrando toda la información. Entonces a lo mejor aquí, en lugar de ocupar a ese consumer, lo que voy a decir es, bueno, de mi variable que estoy procesando, imprímeme, hace el print summary, lo corremos, y entonces esa de Price Cup, perdón,
pues precisamente no es de California, es de Colorado. Entonces ahí estaríamos viendo que realmente si se está cumpliendo esta evaluación correctamente. Y el UNARI me permite trabajar con una conversión de un tipo de dato a ese mismo tipo de dato, pero haciendo alguna conversión. En este caso de cadena, lo voy a convertir a cadena, internamente haciendo la conversión a mayúsculas. Este sería mi UNARI operator, desde una string, los datos, conviértemelos a mayúsculas. Entonces lo que va a hacer para probarlo, va a ocupar el nombre del comprador. Si nosotros lo corremos, precisamente me va a regresar una cadena, pero convertidas a mayúsculas. Este ejemplo es muy simple, también dependerá nosotros de qué es lo que necesitamos de hacer una conversión. Si yo tengo una persona y que con una funcionalidad me lo convierta también a persona, pero ¿bajo qué premisa? A lo mejor cumplió un año, me lo regresó mayor, o cumplió la mayoría de edad, me lo regresó ya con un estatus de adulto. Ya dependerá de nosotros qué proceso internamente vamos a ejecutar para hacer esa conversión.